en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y la palabra del Señor dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Habéis vuelto al Padre, al Pastor, al Salvador, al Señor, al Obispo de nuestras almas. Aleluya. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al Pastor, al Obispo de nuestras almas. Mi alma tiene sed de ti, estábamos recién cantando. Y nos hemos encontrado con el Obispo, con el supervisor, con el cuidador, con el guardador de nuestras almas. Con ese nos hemos encontrado. No hemos venido para encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos a nosotros mismos y conocer nuestra propia personalidad. No hemos venido para encontrarnos con una denominación. No hemos venido para encontrarnos con un sistema. No hemos venido para encontrarnos con algún hombre, sino que con el Obispo de nuestras almas. Nosotros que estuvimos en el mundo y que estando en el mundo quizás todos vivimos distintas situaciones, y estando en el mundo nosotros conocíamos nuestras necesidades. Podíamos satisfacer nuestra carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Podíamos satisfacerla, y quizás hubieron cosas con las cuales no pudimos satisfacerla, y quedamos con las ansias de poderla satisfacer porque quizás nos faltaron los recursos. Pero de toda manera le habíamos dado rienda suelta a todos nuestros deseos y nuestras pasiones en la carne. Pero nuestra alma estaba descuidada, nuestro espíritu estaba descuidado, y en ningún momento nosotros buscábamos la manera de poder satisfacer nuestras almas. Y aunque así lo hiciéramos, no encontrábamos la forma. No había padre ni madre, no había familia, no había matrimonio, no había cosa alguna que pudiera satisfacer la sed que nosotros teníamos dentro, en nuestro interior, en ese hombre interior que nosotros desconocíamos. Porque pensábamos que tan solo era este hombre que siempre vemos frente al espejo, este hombre hecho de carne y de hueso, y pensábamos que tan solo eso éramos nosotros, y que algún día al llegar la muerte dejaríamos de ser, y ya nada más sería de nosotros. Pero con Jesucristo nos hemos encontrado con la realidad que Él no tan solo había hecho al hombre de carne y de hueso, sino que también lo había hecho a su imagen y semejanza. Que Él había hecho de nosotros carne, alma y espíritu. El constructor, el arquitecto, el que hizo al hombre, no lo hizo tan solo de un cuerpo natural como el que nosotros conocemos, sino también le hizo un alma, una vida interior. Mas nuestra alma tenía sed. ¿Por qué tenía sed? Porque éramos como ovejas descarriadas. Porque estábamos sin pastor, porque estábamos sin guía, porque estábamos sin aquel que nos podía sustentar y alimentar.
Estábamos sin el protector, sin el cuidador, sin el supervisor. Nadie supervisaba nuestra vida. Nadie, porque nuestra vida la supervisábamos nosotros mismos. La vida nuestra la controlábamos nosotros mismos. La vida nuestra hacíamos nosotros conforme a nuestra voluntad. Y cada día nuestra voluntad nos llevaba a peores situaciones, a una peor condición, de tal manera que interiormente nuestra sed era más grande todavía. Ovejas descarriadas lejos de Dios. ¿Y quién que esté alejado de Dios puede decir que le va a ir bien? ¿Qué oveja lejos del redil y lejos del pastor podrá por sí sola encontrar buenos pastos? ¿Qué oveja? Ovejas descarriadas que no teníamos cómo nosotros poder llegar al pasto. Pero venido Jesús dijo: he aquí, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto, hemos regresado. Así dice, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, porque ustedes siempre fueron de Dios, porque a los que antes conoció, a estos Dios los predestinó. Los predestinó para que fuésemos hechos a la semejanza, a imagen de aquel que era figura, o sea, es decir, aquel que era el verdadero. Ustedes saben que Adán fue hecho conforme al verdadero que estaba en los cielos. Cuando Adán, mi padre, estaba siendo creado, yo estaba siendo creado, usted estaba siendo creado, toda la humanidad estaba siendo creada. Todos nosotros estábamos siendo hechos, todos estábamos viniendo a ser conforme a la imagen de lo verdadero que había en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que regresar para tener nuevamente la forma, la figura de aquel que es verdadero. Como dijo el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo también de Cristo. Porque Pablo ya no estaba imitando a su maestro Gamaliel. Él fue educado a los pies del más grande de los maestros sobre la faz de la tierra. Pero aquel que nunca conoció, aquel que no le escuchó sus sermones, aquel que nunca escuchó sus palabras y sus mensajes. Pablo no fue Nicodemo escuchando el mensaje de Jesús. Pablo no era la mujer samaritana escuchando el mensaje de Jesús. Pablo era el perseguidor de la iglesia. Y que rumbo a Damasco se encontró con aquel Jesús que ya había sido crucificado, que ya había sido sepultado, que ya había resucitado de entre los muertos, que allí había ido a la presencia del Padre y que estaba sentado a la diestra de Dios. Pablo nunca escuchó a Jesús sus mensajes, nunca lo vio como hombre, nunca conoció sus debilidades, nunca lo vio con sed, nunca lo vio que era un hombre común, tal cual como nosotros. Pero sin embargo, este apóstol Pablo, cuando llega un momento de poderle decirle a la gente y mostrarle un objetivo, un blanco, no le muestra a Gamaliel, no le mostró la ley, le mostró a aquel que él nunca le vio y nunca le vio crucificado, que nunca lo escuchó ni en el monte de los olivos. Mostró a aquel que le salió al encuentro en el camino rumbo a Damasco. Le mostró a aquel que le hizo sentir que su alma tenía sed. El apóstol Pablo, cuando cae a tierra, cuando con el resplandor de la luz allí camino a Damasco y cae, y sus ojos quedaron en tinieblas porque vinieron una oscuridad sobre su vista, unas grandes escamas quedaron sobre sus ojos y quedó ciego. Durante esos 3 días que no pudo ver, Pablo pudo contemplar su alma. Pablo tiene que haber contemplado el momento en que apedrearon a Esteban. Pablo tiene que haber contemplado a aquel hombre que estaba muriendo y que estaba diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces Pablo empezó a decir: ¿y quién era ese que puede encontrar paz en su muerte? Que no se desespera ante la muerte. ¿Quién es ese que osa, que se atreve a decir que ve los cielos abiertos? ¿Quién es ese que se atreve a decir palabras como esa?
Pablo, durante los 3 días que estuvo ciego, pudo mirar su interior y pudo darse cuenta que él nunca había visto a Dios. Había escuchado la ley, sabía acerca de la ley, había escuchado al mejor maestro Gamaliel, pero nunca nadie le había dicho: he visto los cielos abiertos, he visto el poder de Dios. Durante esos 3 días pudo contemplar que su alma tenía sed, hasta que llegó el momento en que se acerca el profeta para poner las manos sobre él y poder decirle: recibe el Espíritu Santo. Pablo predicó acerca de Jesucristo. No mostró a Gamaliel ni la ley, mostró a Jesucristo, que era el cumplimiento de la ley, y lo mostró como aquel obispo de nuestras almas. Y el apóstol Pedro nos dice: habéis vuelto. Hermanos míos, hermanas mías, ustedes que están aquí, yo les digo, por medio de la palabra que el apóstol Pablo escribió inspirada por el Espíritu, habéis vuelto, habéis regresado. No habéis venido por primera vez. No es primera vez que ustedes están aquí. Para Dios, ustedes siempre estuvieron delante de su presencia. Habéis vuelto. Habéis vuelto al pastor. Ustedes que eran ovejas descarriadas, habéis vuelto al pastor. Habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Entonces, ahora que nosotros, si empezamos a introducirnos y a meternos en esta palabra de regresar al pastor, entonces podemos entender que nuestro regreso tiene un propósito. A los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuésemos hechos conforme al propósito de aquel que nos llamó. Amén. El que nos llamó tenía un propósito para nosotros. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. ¿Cuántos han sido llamados por él? Yo he sido llamado por él. No tengo duda de que he sido llamado por Dios. A los que predestinó, esto también los llamó. Y el que llama, llama conforme a un propósito. Si Dios los llamó a ustedes, las llamó a usted, hermana, las llamó a ustedes para un propósito. Él tenía un propósito en su corazón, no el propósito que usted tenía en su corazón. ¿Recuerda usted los propósitos que tenían en su corazón? ¿Recuerdan también la palabra que dice que si las cosas que nosotros destruimos las volvemos a edificar, transgresor nos hacemos delante de Dios? Pues bien, todas las obras que nosotros destruimos eran los propósitos que nosotros teníamos en nuestro corazón. Pero el que nos ha llamado ahora no nos ha llamado para que continuemos con nuestros propósitos, sino para que darnos a entender su propósito. Él tiene un propósito para nosotros. Él tiene un propósito para la iglesia. Él dice claramente: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus huellas, porque en sus huellas hay bendición, porque en sus huellas allí hay un polvo divino. Para que sigamos sus pisadas y sigamos sus huellas y no nos extraviemos de este camino. Cada hombre tiene un propósito en su corazón, pero ¿dónde nos han llevado estos propósitos? ¿Hacia qué situación? ¿Hacia qué camino? ¿Cuál es la finalidad de ese camino? Cuando Dios estaba haciendo a Adán y a Eva, tenía un propósito. Tenía un propósito. Y yo quiero que vean el propósito de Dios. Cuando Dios estaba haciendo a Adán y a Eva, lo estaba construyendo a usted. Adán y Eva fueron hechos con un propósito. El pecado ya existía antes de Adán y Eva. Cuando Dios hizo a los ángeles en el cielo y colocó al querubín protector sobre la faz de la tierra, ¿sabe qué? También allí había un propósito. Los ángeles fueron hechos conforme al corazón de Dios, pero Dios no actuaba conforme al corazón de los ángeles. Porque cuando Dios descubrió que en el corazón de uno de los ángeles, del querubín protector, se empezó a crear el pecado, Dios no trajo una satisfacción a ese corazón.
sino que lo arrojó por tierra, dice la Escritura. Los encarceló en prisiones de oscuridad para que nunca más le resplandeciera la verdad, la luz, el amor, el propósito de Dios. Bien, Adán y Eva fueron hechos conforme a un propósito. Dios se convirtió en el Dios guerrero desde el principio de la creación del hombre. Y Dios le vino a hacer la guerra a Satanás. Y le vino a hacer la guerra y destruir a Satanás. Y destruir el pecado. Y destruir todas aquellas cosas. Con el propósito de Dios. Desde el principio. Él colocó a Adán y a Eva. Él hizo todas las cosas que hizo aquí sobre la faz de la tierra con un propósito. Él hizo resplandecer la luz sobre las tinieblas con un propósito. Ya desde el principio, desde que Dios estaba haciendo las grandes lumbreras y las estrellas en los cielos, ya Dios estaba anunciando que la luz resplandecería sobre las tinieblas. Desde el momento en que Dios dijo de esta manera, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en grande manera, entonces el bien ya estaba venciendo sobre el mal. Porque Él dijo, y era bueno y en grande manera. Cuando Dios dice, y era bueno y bueno en grande manera, significa que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios dijo, es bueno. Lo que Él había hecho era bueno. Muchos dicen, ¿y Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Si Dios es omnisciente y conoce todo hacia el futuro y conoce el futuro del hombre, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Conocía eso Dios? ¿Lo sabía? ¿Cuántos dicen si lo sabía o no lo sabía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo sabía Dios? ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿Sabía Dios que ustedes iban a nacer en el pecado? ¿Sabía Dios que ustedes iban a nacer bajo el dominio de Satanás? ¿Sabía Dios que nosotros íbamos a nacer como ovejas descarriadas? ¿Sabía Dios? Sí, lo sabía, pero aunque Dios lo sabía, Él dijo, cuando había hecho al hombre y a la mujer, vio Dios que era bueno lo que Él había hecho, porque no tan solo el hombre era hermoso en aspecto, sino porque también era hermosa su obra de batalla. Dios escogió al hombre, aunque con debilidad, pero escogió al hombre para poder acabar con el pecado y destruir a Satanás el diablo y acabar con toda ese reino maligno de las tinieblas. ¿Sabían ustedes lo que dice la palabra en Colosenses? ¿De dónde nosotros fuimos rescatados? ¿De dónde nosotros fuimos sacados? Del reino de las tinieblas. Y fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino de la luz. Para que Él sea el que reciba toda la gloria, la honra y la alabanza. Satanás el diablo sabía que algún día la luz iba a prevalecer sobre las tinieblas. Porque las tinieblas van pasando. Y aquí la luz verdadera ya alumbra. ¿Eso qué quiere decir? Que no tan solo en el principio con Adán y Eva llegaría la perfección de la luz. Allí comenzó el principio de la luz. Y cuando Satanás el diablo peleó con este Adán y Eva, y cuando hubo acabado con ellos, yo creo que Satanás se rió y dijo, ¡ah, Dios! ¿Ha peleado contra mí con estos? ¿Cómo puede ser el Dios todopoderoso y sabio si sabe que yo era una creación perfecta? Dijo Satanás. ¿Por qué no hizo a alguien superior a mí para destruirme? ¿Qué tuvo que hacer a estos débiles? Que en unos cuantos segundos yo le quité la bendición y la herencia. La herencia está en mis manos, la tierra me pertenece, dijo él. Oh, pero Dios es sabio. Dios es poderoso. En el cielo estaba escrito: Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Pero Satanás estaba viendo al débil de Adán, al débil de Eva, al débil de Noé, al débil de Abraham, al débil de Moisés, al débil de Josué. Él vio al débil de los profetas, pero no vio al poderoso y al fuerte que estaba delante de la diestra de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios.
porque él estaba prisionero en tiniebla. Dice así la palabra. ¿Dónde está preso Satanás? Fue encarcelado en prisiones de oscuridad. Y allí en prisiones de oscuridad, y le vuelvo a repetir, diablo, tú estás en prisiones de oscuridad. Y también me tenías metido en esas tinieblas. Pero Dios no me tenía prisionero a mí. ¿Sabe quién era el prisionero? Era Satanás. Para que a él no le resplandeciese la luz. Pero yo estaba predestinado para que a mí sí me resplandeciese la luz. Usted estaba predestinado para que a usted sí le resplandeciese la luz. Amén. La Escritura no dice que Dios trasladó a las tinieblas, sino que a nosotros nos trasladó desde las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz. Amén. Amén. Oh Señor, le he dicho yo a Dios, creo que no soy el hombre para que tú des la pelea aquí. Porque he mirado yo mis debilidades. Porque he visto mi incapacidad. Pero Dios me dice, para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él estuvo en el huerto de Getsemaní diciendo, oh Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Oh, creo que no soy el hombre, porque miro mis incapacidades y mis debilidades, y Satanás el diablo me odia y nos aborrece, y aquí somos como la nada, porque él tiene todo el poder y la fuerza. Pero Dios nos ha dicho, un momento, las tinieblas van pasando, y aquí la luz verdadera ya alumbra, ya está alumbrando la luz. Oh, aleluya. Le contaba a los hermanos y les decía, de estos días que estuve allá en Santiago, solo 2 días fueron felices para mí. El primer día porque tuvimos una experiencia hermosa. Y el último día cuando compré el pasaje para regresar a este lugar. Los otros días el ambiente me envolvía. Era un enano, era un pequeño en toda esa mole de Santiago. No podía viajar en los buses, ni en el metro, ni en ningún lugar, porque el ambiente era terrible. Santiago está aplastado sobre la fuerza del mal, pero de una forma terrible. Y yo pareciera que era el único que lo percibía, pero aunque lo percibía, estaba siendo hundido y aplastado, y no podía hacer nada. Echaba de menos a mis hermanos, echaba de menos a mis hermanas. Necesitaba una palabra. Me di cuenta que los pastores están dormidos y que no están haciendo nada. Oh, yo los vi buscando estatutos y leyes. Y yo en mi corazón decía, Lota y Coronel no necesitan estatutos, no necesitan leyes. Están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Basta de leyes, basta de estatutos. Queremos palabra de Dios. Porque mi alma tiene sed. Por la dureza del corazón de los hombres tuvo que haber un legislador que era Moisés. Pero ahora, hermanos míos, vino uno con la palabra para convertir este corazón de piedra en un corazón de carne. Ya no necesitamos leyes, necesitamos la palabra genuina de Dios. Oh, aleluya. No es así. Iglesia, muchos se están quejando hoy en día que a la iglesia evangélica la están discriminando y que hablan de nosotros en los periódicos como quieren y que dicen montones de cosas contra nosotros. Que cuando un pastor se corrompe y cae en pecado, inmediatamente lo publican en la televisión y en toda la prensa. Pero ¿qué dice la palabra? Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si un hombre cae en el pecado, si era un evangélico, era evangelista, era pastor y haya sido lo que haya sido, y sale en la prensa, si es una mentira del diablo, lo tendremos que padecer. Pero si eso es verdad y descubren que es verdad, ¿qué podemos hacer? Entonces la iglesia hoy día está peleando cosas que no debe de pelear. Pues para esto hemos sido nosotros llamados. Para que también como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero hoy nosotros, la iglesia, queremos igualdad de derechos. Igualdad de derechos. No encomendamos nuestra causa al Señor, sino que las encomendamos a las leyes de la tierra, buscando igualdad de derechos. Miren, ¿saben qué? Los hombres que están ahora en el gobierno, ellos no tienen la luz de Dios. Ellos todavía están en tiniebla. Mas nosotros somos los que tenemos la luz y no buscamos igualdad de derechos, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es la prédica del evangelio y meter el evangelio como la levadura dentro de todo lugar para que toda la masa se tenga que leudar. Amén. Es lo que tenemos que hacer. No una igualdad de derechos, no buscando la ley, no buscando que no se nos respete, porque Jesucristo no buscó que lo respetasen. Él buscó el poder cumplir con lo que estaba escrito acerca de Él, el poder ser hallado agradable delante de Dios. El único que habló bien de Jesucristo fue Dios cuando una voz salió del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Iglesia, solo una voz te va a alentar, solo una voz te va, iglesia, a dar aliento y te va a dar fuerza para seguir adelante. Será la voz de Dios, no será el mundo, no será el Estado, no será el gobierno, no serán los políticos, será Dios, solo Dios. Encomienda tu causa a Dios, solo que Dios te oiga, nadie más te va a alentar. En este mundo tendremos que padecer, como Cristo también padeció. Él no exigió igualdad de derecho. Cuando soltaron a Barrabás, Él no pidió igualdad de derecho diciendo: Él es un pecador, yo nada he hecho, yo pido justicia, que se me juzgue dignamente. ¿Qué pecado he hecho? Él guardó silencio, porque Él sabía quién es el que gobernaba en el mundo. Y Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús no pidió igualdad de derecho, guardó silencio, sabiendo que era necesario padecer. Y ustedes también para esto fueron llamados. Este es el propósito de Dios. Son las armas que Dios ha escogido. Dios ha peleado durante toda la historia de la humanidad. Peleó con Noé, peleó con Abraham, peleó con Isaac, con Jacob, con José. ¿O no peleó Dios así? Veamos a José. Dios peleó con José. ¿Contra quién pelea Dios? ¿Pelea con los hombres? ¿Contra quién pelea Dios? ¿No pelea con su enemigo, que es el diablo y las tinieblas? Amén. Cuando los hermanos le tenían envidia a José, ¿qué es lo que hacía José? Él le respondía con envidia. Dios estaba en José, y Dios estaba peleando una pelea no contra los hermanos de José, sino que estaba peleando la pelea contra el que estaba detrás de los hermanos de José. Cuando fue vendido José, ¿guardó rencor José en su corazón contra sus hermanos? Entonces Dios estaba en José. Cuando él fue invitado, seducido por la mujer, ¿qué es lo que hizo José? Hizo lo que el apóstol Pablo después escribió, diciendo: huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué es lo que hizo este José? Salió huyendo. Fue acusado injustamente. Fue llevado a la cárcel. Él habló y pidió igualdad de derecho.
pidió audiencia y pidió que un abogado hablase delante de él, por él, ante el faraón? ¿O encomendó su causa al Señor y esperó en Dios? Esperó en Dios. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Es así o no? Poderosas en Dios. ¿Y cuál fue el arma que utilizó Dios? José se puso a interpretar sueños. Eso es de Dios. Para interpretar el sueño de Faraón. Ni por ser un hombre bien adiestrado, ni por ser un hombre erudito, ni por ser un hombre inteligente y sabio, sino porque simplemente era un hombre que podía interpretar un sueño. Y solo con el Espíritu de Dios se podía interpretar un sueño. Solo con el Espíritu de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios. Porque en el reino de los cielos no lo va a heredar carne ni sangre. Es decir, no la intelectualidad, no las armas carnales, sino que en el Espíritu nosotros tendremos todos una entrada al Padre. Él interpretó sueño. ¿Hasta dónde llegó José? Hasta ser el brazo derecho ¿de quién? ¿Del carcelero? Llegó a ser el brazo derecho de Faraón. Después de Faraón, ¿quién estaba? José. Y cuando los hermanos de José llegaron, ¿José le tenía rencor? No. Amó a sus hermanos. Se dio a conocer a sus hermanos. Yo soy José, su hermano. Por voluntad de Dios. Aunque ustedes fueron los que me envidiaron, aunque ustedes me metieron a una cisterna, aunque ustedes me vendieron, aunque por causa de ustedes yo llegué hasta la cárcel, yo llegué a ser humillado hasta lo más vil, hasta lo más hondo, hasta lo más profundo. Conocí lo más terrible de la cárcel, acusado injustamente. Pero no se preocupen que ahora estoy a la diestra de Faraón. Jesucristo estaba peleando esa pelea, esa batalla, porque Jesucristo también fue vendido por sus hermanos. Él fue vendido injustamente. Él también fue metido a una cisterna. Él también fue metido a los abismos cuando murió. Pero de entre los muertos resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Dios estaba peleando esa batalla con José. Dios estaba peleando la batalla allí con Daniel. Cuando Daniel estaba allí en el foso de los leones, ¿se recuerdan a ese hombre fiel a Dios? Que cuando salió un edicto de que nadie podía orar a ningún otro Dios, él siguió orando a Jehová de los ejércitos. Y lo encontraron los envidiosos. Y los envidiosos lo vendieron, lo entregaron. No pudo hacer nada el rey porque la ley lo decía. Y por la ley fue arrojado al foso de los leones. Al otro día el mismo rey corrió hacia la fosa de los leones y gritó: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y de dentro de la fosa de los leones se oyó una voz. Se escuchó una voz. Era Daniel. Los leones hambrientos estaban echados junto a él, dándole calor para que no muriera de frío. La ley tenía razón. La ley tenía razón. Jesús tenía que morir. Tenía que morir. Pero al tercer día se oyó una voz desde los abismos: tranquilo, estoy vivo. La piedra cayó, se corrió la piedra de allí de la tumba y salió Jesús. Salió de la fosa de los leones. ¿Quién peleaba esa batalla? Dios. Dios ha estado peleando esa batalla todo el tiempo, porque Dios no pelea contra los hombres. Dios pelea contra las tinieblas. Dios está juzgando al diablo y lo juzgó y lo condenó con Jesucristo. Dios sigue peleando esa batalla con ustedes, conmigo lo está haciendo. No lucen contra carne, no lucen contra sangre, lucen contra las potestades, lucen contra el pecado. Basta ya de pecado, basta ya de tiniebla, lucen contra eso, porque Dios está en ustedes.
Amén. Es Dios. Y a Dios le plació luchar con estos pequeñitos contra ese que se muestra como un gigante. Un día le dijo Dios a Satanás: ven para acá, yo te voy a demostrar cómo te voy a derrotar. ¿Y sabe cómo lo hizo? Y usted dirá: ¿dónde está escrito eso? No se preocupe. Y Dios se lo demostró de esta manera a Satanás: muy pronto vas a ver cómo yo te voy a derrotar. Y vinieron los filisteos y atormentaron a Israel. Y Dios permitió que Israel temblara de miedo delante de sus enemigos. Y de los filisteos se levantó un gigante llamado Goliat. Y de todos los que estaban allí en Israel, estaban todos los hijos de... ¿Cómo se llama el papá de David? Isaí. Estaban todos los hijos. ¿Se acuerdan a Samuel cuando fue a ungir al rey? ¿Se acuerdan o no? Cuando él llegó a la casa y le dijo a Isaí: tráeme a tus hijos porque Dios va a ungir un rey. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Samuel dijo: este debe ser porque es bien parecido, es alto, musculoso, este debe ser? Y Dios le dijo: no, ese no es. Y Samuel empezó a preguntar si había otro, y le trajeron otro hijo, y vinieron todos los hijos de Isaí. Y Dios le dijo: ninguno de estos es. Bueno, y si no es ninguno de estos, ¿quién será? Y ¿sabe lo interesante que Dios le dijo a Samuel? Le dijo: el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Él miró la musculatura, él vio la estatura. Hombres fornidos, guerreros que podían ir al frente de Israel. Eso es lo que vio Samuel. Y Dios no miró a los hombres musculosos y altos, miró el corazón. Estos llegará el día en que van a ser cobardes. Y ya eran cobardes a la falda de la mamá. Porque el único que estaba trabajando ese día era David. Y todo el resto estaban ociosos en la casa. Porque cuando él preguntó, Samuel dijo: ¿y te queda otro? Sí, está por allá en el campo. En el campo, arriesgando su vida con los leones, con el oso. Pero ese que estaba arriesgando su vida ya era el que cantaba siempre salmos a Dios, diciendo: oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. A ese ungió Samuel cuando lo fueron a buscar. Luego estaban en pleno campo de batalla. Y cuando estaban en pleno campo de batalla, estaban todos los hijos de Isaí, menos David. Y todos temblaban delante de Goliat. Entonces allí Dios demostró que él no se había equivocado. Dios preparó la manera en que aquel hombre que era conforme a su corazón lo envió al campo de batalla. ¿Sabe lo que llevaba una espada? No, llevaba unas tortas. Llevaba pan. Fue como logístico para ir a abastecer a sus hermanos, porque el papá todavía los tenía encaprichados. Sus hijos, sus predilectos: llévale a la guerra estos pancitos. Nunca Isaí le mandó torta y pan a David mientras estaba solo en el campo. Porque los que son conforme al corazón de Dios nunca están resguardados por los hombres. Nadie los ama, nadie los quiere, pero Dios los tiene en su libro de la vida. Allá llegó David, y David se dio cuenta que algo pasaba allí, porque estaban todos atemorizados, y él conocía el temor de las ovejas. Él estaba acostumbrado a ver al rebaño, a que se molestaba y se inquietaba cuando estaba la presencia del oso. Y él se dio cuenta: ¿qué pasa aquí? Y le dijeron, y cuando él vino el celo de Dios a su corazón, porque era conforme al corazón de Dios. Inmediatamente se activó ese hombre. Y diciendo: ¿quién es este incircunciso, insolente, que ha osado desafiar a los escuadrones del Dios viviente?
Allí estaba Satanás en Goliat. Y Dios estaba en el pequeño David. Con una honda y unas 5 piedras. No era la falta de fe de David. David sabía que con una piedra iba a derribar a aquel. Pero quedaron 4 piedras. Mi pregunta es: ¿dónde están esas 4 piedras? ¿Cuándo Dios las va a arrojar? A Dios le quedan 4 piedras todavía. Amén. Yo lo quiero ver así. Le quedan 4 piedras todavía que lanzar. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que dijo? Se burló Goliat. ¿Soy yo acaso perro que me mandan a un hombre con palo, con piedra aquí? Y David le dijo: tú vienes con espada, vienes con esto, vienes con armadura, vienes con todo. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y Dios le demostró a Satanás: así tú vas a ser destruido por lo menospreciado, por lo vil, por lo pequeño, por lo débil. ¿Está escrito eso, no? ¿Creen ustedes que está escrito? ¿Está escrito? Pues yo les digo que está escrito. Y dice así en la palabra del Señor. Dice de esta manera. Vamos a leerlo. Aleluya. Corintios en el capítulo 3, me parece. El capítulo 1. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. ¿Creen ustedes que David era lo débil de Dios? ¿Y que Goliat era lo fuerte de los hombres? Pues David era lo débil de Dios y Goliat era lo fuerte de los hombres. Y David con una sola piedra venció a Goliat y le cortó la cabeza. Usted mate al pecado, destrúyalo y córtele la cabeza. No tan solo dígale fuera, acabe también con él. Amén. Algunos se conforman tan solo con lanzarle la piedra. Una vez lanzado la piedra, después córtele la cabeza. Amén. Váyase a la raíz del problema y acabe con ese problema. Oh, gloria a Dios. Porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció. Nosotros también tendremos que padecer, para que algún día digamos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Porque siempre Dios ha estado peleando batallas tras batallas sobre la faz de la tierra. Y ¿sabe lo que nos ha dicho Dios para este último tiempo? Que está preparado la última y gran batalla. Y esta última y gran batalla Dios la peleará con nosotros, con lo débil de Dios. Y la iglesia es lo débil de Dios. La iglesia es lo que está siendo menospreciada en este mundo. Pues aunque el hombre y el diablo se levanten como fuertes y poderosos sobre la faz de la tierra, sepan lo que habrá una iglesia que derribará a ese gigante. Amén. Amén, porque para eso fuimos llamados. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman su venida? ¿Cuánto están diciendo: yo te estoy esperando? ¿Cuánto le dicen eso al Señor? Yo te estoy esperando. Aleluya. Yo te estoy esperando. Oh, gloria a Dios. Te estoy esperando que vengas por mí. Yo soy tu amada. Contigo estaré con fe. Contigo estaré. Oh, gloria a Jesús. Concluyo diciendo que cada vez que Dios usó lo débil para vencer a lo fuerte de los hombres, Dios usó a un hombre conforme a su corazón. Si Dios algún día le dice que ustedes son conforme al corazón de Dios, sépanlo, ustedes tendrán que andar conforme a su corazón, el corazón de Dios.
no Dios andará conforme al corazón de ustedes. Algunos se equivocan y creen que porque Dios ha dicho que somos conforme al corazón de Dios, creemos que Dios hará todo lo que tenemos en nuestro corazón. Si soy conforme al corazón de Dios, tendré que hacer lo que está en su corazón. Amén. Conforme al propósito con que fuimos nosotros llamados. Y fuimos llamados. Adán y Eva fueron hechos, nosotros fuimos llamados, no fuimos hechos. Adán y Eva fue hecho, pero yo fui llamado. Ellos fueron creados, mas yo fui llamado. Ellos nos tuvieron, mas nosotros fuimos llamados para su propósito. ¿Y el propósito cuál era? El que nosotros tengamos que hacer que Dios sea glorificado en este último tiempo. ¿De qué manera? En que las tinieblas terminen por ser acabadas totalmente. Cuando Dios, hermanos míos, saque una tremenda y grande multitud de sobre la faz de la tierra, ¿no será una gloria para Dios? Cuando el diablo vea un tremendo desfile hacia la gloria y pensar que todos esos que van a desfilar hacia la gloria estuvieron una vez en el reino de las tinieblas, manchados por las tinieblas. El diablo nos tenía cautivo y nos metía el vicio que nos quería meter, nos metía. Hacía lo que quería con nosotros, nos tenía por estropajo y nos refregaba en la inmundicia del pecado. Y de pronto, cuando el diablo me vea desfilar hacia la tierra prometida, cuando el diablo y todos los demonios me vean desfilar limpio, precioso, con vestiduras blancas, y pensar, y el diablo dirá, y este era un estropajo en mi reino, y este era un estropajo en mi casa, ahora lo veo limpio, ahora lo veo limpio. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Ella nos lavó, ella nos redimió, ella nos salvó. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Nos ponemos en pie y damos gracias al Señor. Oh, aleluya. Por lo tanto, hermanos, comencemos a conocer el propósito de Dios para con nosotros. Dios tiene propósito para con todos nosotros aquí. Como me gustaría profetizar esta noche y decir que aquí si hay 50 varones, o quisiera profetizar que hay 50 ministerios. Pero el temor está en mi corazón de que no terminemos cumpliendo el propósito de Dios, sino que cada uno de nosotros queramos cumplir nuestro propio propósito. Algunos han estado anhelando este lugar, este estrado, este micrófono, este lugar. Y anhelan que el día que yo esté predicando allí, verán la gloria de Dios, se sentirán realizados. Tenga cuidado, hermano, porque usted en este momento está menospreciando lo que Dios ya está haciendo con ustedes en las calles y en distintos lugares. Algunos, por tener las miras en otro lugar, están menospreciando el trabajo que actualmente están realizando. Dios está realizando una obra con usted, y esa obra es grande, es tremenda, pero no la menosprecie. No la menosprecie por anhelar otro lugar. Yo me siento bien aquí, y aunque hay otros lugares más altos para ir a predicar, seminarios, institutos, hay como le dijera, también hay congresos aquí en Chile, hay lugares donde ir a predicar que son más grandes que estos, plataformas más grandes, multitudes de gente. Pero si yo anhelara eso y solo eso, allí estuviera mi objetivo, aquí no estaría predicando conforme al corazón de Dios. Le decía a un hermano y le decía, ¿qué pasó contigo el primer día que te dijeron y te dieron la oportunidad de predicar en un púlpito? Ese día el hombre ayuna, se limpia, anda pensando cosas lindas, anda estudiando la palabra, está orando todo el día porque es la primera oportunidad que tiene de predicar y quiere hacerlo lo mejor y se llena de Dios, de Dios, de Dios.
Y aunque la iglesia tenga 20 miembros nomás, allí predica lo mejor y se sintió realizado, sintió que pudo satisfacer a Dios porque entregó lo que Dios había puesto en su corazón. Pero de pronto se da cuenta que anda un evangelista que llama multitudes. Entonces ya no hace lo mismo para poder llegar al púlpito donde le dieron la oportunidad un día. Y después lo hace por rutina y predica por rutina, pero sigue mirando hacia allá. Algún día estaré allí, algún día estaré allí, algún día estaré allí. Después le dan la oportunidad de estar allí y otra vez, como el primer día, el ayuno, la oración. Úsame, Señor, oh, úsame, que sea tu palabra, Señor. Y ha estado menospreciando las otras veces. Hermanos míos, Dios no se esfuerza más estando en esa plataforma grande que en esta plataforma chica. El poder de Dios es el mismo. Dios es el mismo. Jesús era el mismo en el monte de los olivos. El Dios, nuestro Señor Jesucristo era el mismo delante de los 5,000 que alimentó con los panes. Era el mismo que estaba con la mujer samaritana entregando el mensaje. Era el mismo hablando con Nicodemo entregando el mensaje. Era el mismo cuando entró a la casa de Zaqueo. Dios no cambia. Usted no cambia a Dios. Dios es el mismo. Cuando usted esté predicando en la calle y uno solo lo esté escuchando, predique como si usted estuviera en el más grande de los congresos. Amén. Algunos dicen que Dios lo ha llevado lejos ese varón. Dios está allí, lo está usando. Mire, ha recorrido tantos países y nosotros aquí no pasa nada. ¿Usted cuántas calles ha recorrido? Si usted se pusiese a recorrer el mundo, ¿quién salvaría a Lota y Coronel? Me encontré un pastor en Santiago y el pastor en Santiago estaba luchando contra la droga en una población marginada, en esas poblaciones marginales de Santiago. Ahí en San Bernardo, donde hay poblaciones donde la policía ni siquiera entra, él está luchando allí, donde los matones, donde los mafiosos de la droga lo miran con bastante preocupación, con amenazas. Yo le dije a ese pastor, hay otros pastores que han ido a la cumbre, que se han elevado, han comprado radio aquí en Santiago y se han ido a los centros y allí están y dicen que hay que salir de las poblaciones marginales. Usted nunca salga de esta población marginal. Nunca salga de esta población. Porque ¿quién le va a predicar a esta gente? ¿Quién? No busque radio, no busque estatura, no busque los grandes centros. Él se puso a llorar y dijo, esto ha sido una confirmación, porque yo también andaba pensando que había que ir para allá, pero ahora me quedo aquí. Él va a seguir luchando en la población, él va a seguir luchando contra la droga, él va a seguir en ese lugar. Nunca sueñe con otra cosa. Nunca Dios va a actuar conforme a tu corazón, hermano. Tú eres el que debe actuar conforme al corazón de Dios. Somos conforme al corazón de Dios. Haremos lo que Dios tiene en su corazón. Lo haremos. Cuando Dios le dijo a Satanás, yo te voy a demostrar cómo te voy a derrotar. Él trajo a David porque David era conforme a su corazón. No fue David el que tuvo ese propósito, fue Dios. Nosotros haremos también conforme al propósito de Dios porque para esto hemos sido llamados. Amén. Amén. Daremos la buena batalla. Pelearemos. Nos rendiremos. Menospreciará lo que usted está haciendo. ¿Es más grande Dios en un púlpito que en la calle? No es así. Así como también la oveja perdida es más importante que las 99. Así también usted puede en la calle ser más importante que estar aquí. Amén. Siga haciendo lo que está haciendo y no menosprecie a Dios. Deje que Dios se mueva libremente. Piense use todo el poder de Dios allí en la calle. Amén. Amén. Como yo, me toca en la calle aquí, predico así, no matan, pero me toca, después me invitaron al Congreso, aquí tengo que dar lo mejor de mí. Y si el Señor me deja la mente en blanco, el tremendo ridículo, ¿cierto? No puedo dar lo mejor de mí. Hay que entregar lo mejor de Dios que nos ha dado. Amén.
donde sea, la oportunidad que usted tenga, predique como si fuese el último día. Haga como Esteban. Esteban predicó una sola vez. ¿Cuántos quieren tener el ministerio de Esteban? Algunos quieren tener el ministerio de los grandes hombres que llegaron lejos. Nadie quiere, nadie aprecia el ministerio de Esteban porque le duró una sola prédica. No alcanzó a recibir diezmo ni ofrenda. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Nadie. Nadie quiere ese ministerio. ¿Cuántos quieren el ministerio de Graham, que el otro día estuvo predicando por toda la América a través de la televisión? ¿Cómo está? ¿Le gustó eso? Por todas América, hermano, saliendo en televisión. La operación Mateo. Por todas las Américas. Tremendo. Y el de Esteban. Qué contraste. Todos elegimos siempre ese ministerio que nos da mayor popularidad. No quiera ser famoso entre los hombres, sea famoso en el cielo. Amén. Sea famoso en los cielos. Inclinamos nuestros rostros delante de Dios. Padre, te damos a ti gracias, te damos a ti honra y te damos gloria. Y agradecemos, Señor, el que tú nos hayas llamado. Para lo que tú nos hayas llamado, Señor, permítenos estar preparados, permítenos estar listos y que ninguno de nosotros te defraudemos. Es verdad que muchas veces contemplamos nuestras debilidades y nuestras incapacidades y quizás te hemos dicho, Señor, ¿cómo me pudiste elegir a mí? ¿Cómo pudiste fijar tus ojos en mí si yo no sirvo para esto? Te he fallado tantas veces, he sido débil y he estado al borde de caer. ¿Cómo me pudiste llamar a mí? ¿Cómo puedes tú pelear tu batalla, Señor, con un hombre sujeto a pasiones? Pero te doy gracias por haberme llamado, porque tú cumplirás tu propósito conmigo. Me usarás en tu mano y me darás las fuerzas cuando la necesite. Bendice a esta tu iglesia. Bendice a estos mis hermanos, que ninguno sea cobarde, que todos reciban de tu unción, que todos reciban de tu bendición, que vayan y prediquen la palabra con mayor fuerza todavía, que vayan y den lo mejor que tú le has dado a ellos, Señor, y que lo den al corazón de aquella gente que está sedienta de ti. Padre, bendícenos y pelea la buena batalla con nosotros, úsanos a nosotros, heme aquí, cuenta con nosotros, Padre. Estamos dispuestos. No miraremos nuestras debilidades, miraremos tu poder, miraremos tu fuerza, tus capacidades. Y danos, Dios mío, ábrenos las puertas. Y permite, Dios mío, que las puertas se abran para tu palabra. Y tu palabra llegará al lugar en que tú, Señor, lo has predestinado para que llegue. Gracias, Padre. Seguiremos alabándote y glorificando tu nombre. Bendícenos bajo tu bendición.